Bien, solamente un punto adicional reiterando. Cuando usted haya trabajado ya con el archivo que contenga macros, ¿sí? Al momento de realizar su grabación tiene que grabarlo bajo ese formato, porque normalmente nosotros trabajamos con un archivo y tiene la extensión .xls o ms, dependiendo de la versión sobre la cual usted está trabajando. Pero al grabarlo como archivo, al grabarle el archivo como macro, sí es necesario que usted lo guarde bajo una extensión que le grabe o le recupere esa macro. Entonces usted tiene que darle simplemente su nombre, ¿sí? Entonces aquí colocó, por ejemplo, ejercicio macros, ¿sí? Y aquí la extensión es aquella que le dice libro de Excel habilitado para macros, ¿sí? Ese es el tipo sobre el cual usted tiene que grabar y le va a aparecer el archivo con un icono diferente, ¿sí? Entonces la diferencia entre un archivo que tiene macros de aquel que no la tiene es precisamente por el tipo de grabación que usted lo hace, de tal manera de que cuando usted grabe ese archivo y lo ejecute en otro lado, entonces simplemente lo tiene que ejecutar, ¿sí? Es decir, no lleva la librería o lleva la macro grabada dentro o parte del archivo con el cual usted está trabajando. Entonces esa es la única punto que quedó pendiente respecto a lo que estábamos realizando en la parte de la grabación o generación de archivos, que al momento de grabarle usted lo tiene que ejecutar como libro de archivo habilitado para macros, ¿ya? Solamente esa parte y se generaría en ese caso un doble archivo, es decir, usted tendría dos archivos, uno que es con el que normalmente estaba trabajando, que tiene una extensión propio del Excel, y el otro que es el que está habilitado con macros, y la diferenciación, reitero, es que le aparece un símbolo de macros en la que le indica que ese archivo contiene macros, de tal manera que cuando usted abra, ¿sí?, se le habilita, hay el mensaje que le permite habilitar para la ejecución de macros. Bien, eso más quedó pendiente respecto de la otra parte, con eso estaríamos listos. Les decía de que el trabajo para esta semana es justamente la continuación de lo que usted hizo en la semana 4. En la semana 4 usted tenía definido un archivo con un formulario que capturaba ciertos datos y que le registraba esa información, pero validando cierta información. Hoy va a ser la tarea de la creación de al menos dos macros, una que le permite ingresar la información y otra que le permita limpiar la pantalla. El procedimiento que se hizo anteriormente en la clase, durante esta clase, es aquella que usted tiene que repetir los mismos pasos que se ejecutó, ¿sí? Lo va a realizar, pero de forma práctica, y ese es el que usted le va a subir para la siguiente semana. De igual manera, está elaborado el cuestionario, que tiene igual 5 preguntas, que también estaría habilitado hasta el día viernes a la medianoche. Igual situación respecto del trabajo o de la elaboración de la macro, utilizando el archivo que entregó o que fue parte que debía entregar esta semana. Entonces tiene continuidad la semana 4 con la semana 5. Bien, ¿alguna aclaración respecto de lo que está programado para como trabajo y cuestionario para que lo pueda realizar en el transcurso de esta semana? Bien, entonces si no hay... Sí, dígame. Le había dicho que no. Ya, correcto, gracias. Bien, entonces con eso concluimos la parte esta de lo que son fórmulas, la parte de funciones
realmente existe cualquier cantidad, pero el procedimiento que se sigue es el que lo hemos establecido ahora, ¿ya? Y un poco la continuidad de la generación de la macro. Lo que vamos a empezar a ver este momento es la parte de tablas, ¿sí? Entonces es otro punto bastante relevante. Al menos hoy vamos a revisar la parte básica de lo que es la elaboración de una tabla dinámica. La próxima semana yo creo que nos tomaríamos un momento para revisar la parte de segmentación de datos, que también es importante que usted lo considere fundamentalmente para lo que es la generación de reportes, la parte de elaboración de dashboard. Por ahora voy a compartirles el archivo sobre el cual vamos a trabajar para generar justamente las macros. Entonces aquí hay un ejemplo de esta información. Entonces, por favor, me ratifican si están visualizando el archivo. Bueno, ¿qué es una tabla? La idea fundamental de una tabla es que todo se encuentra entrelazado. ¿Sí? Yo había indicado en la clase anterior de que cuando nosotros tratamos con segmentos de datos y deseamos aplicar alguna función, alguna fórmula, hay que seleccionar completamente el rango para poder hacerlo y definirlo sobre ese rango, la fórmula o función que se quiere aplicar. Pero cuando trabajamos con tablas, la situación un poco cambia porque al momento de definirla como tabla, todos los cambios que se ejecutan, tanto respecto de fórmulas, para que automáticamente se reflejen en todos los campos que forman parte, perdón, que forman parte de esta tabla. Entonces, ¿cómo creo una tabla? Entonces me voy a la opción de insertar. En la parte de insertar, usted ve que existen las alternativas de tabla, de tablas dinámicas y el concepto de pivot tabla, ¿sí? En este momento nosotros vamos a revisar la parte de tablas dinámicas. El resto de opciones que forman parte de la alternativa insertar, nosotros ya la habíamos revisado anteriormente, ¿no? Entonces vamos a la parte de tabla. El requisito para trabajar con tablas dinámicas es que nosotros convertamos toda la sección de datos con las cuales vamos a trabajar precisamente en una tabla. Entonces, para hacer ese paso de generación de tabla, lo que hago es ubicarme en una sección de la parte de datos e irme a la alternativa de tabla. Automáticamente el Excel lo que va a hacer es reconocer todo ese rango de datos, ¿sí?, que se encuentran definidos, y los selecciona. Y adicionalmente usted puede ver que también se identifica de que dicha selección contiene encabezados. Entonces lo único que se hace es habilitar o aceptar eso y se convierte en un momento en una tabla, ¿ya? Si yo deseo, por ejemplo, añadir a una tabla un campo adicional, simplemente lo que debo hacer es ubicarme en el siguiente dato y colocarle, por ejemplo, IVA. Y va a ver que se refleja automáticamente ese campo en toda la definición de la tabla. Entonces, si yo me voy al final de la tabla, ¿sí?, no se va sobre toda la columna, sino sobre dicha selección de la tabla. De igual manera, cuando yo aplico una fórmula, no tengo que replicarle en cada uno de los campos, sino que
simplemente lo que hago es aplicar en el primer campo, y esa modificación de la tabla o esa aplicación de la fórmula se va a reflejar en todos el resto de campos que forman parte de esa tabla. Aquí el IVA, por ejemplo, le voy a calcular sobre la parte de precio. Entonces aplicaría la fórmula. Entonces para ello coloco el signo de igual, coloco el valor del campo y le multiplico por el 12%. Entonces coloco por 12% y tendría el valor del IVA generado respecto de ese precio. Entonces usted puede apreciar realmente que no tuve que arrastrar la fórmula, ¿sí? Lo que es anteriormente hemos hecho como ejercicio, sino que al trabajarla como tabla, le reitero, automáticamente se verifica o se valida o se aplica esa información. Lo mismo podría aplicar sobre la parte de formato que yo podría asignarle sobre cada una de este campo, es decir, selecciono toda la columna y le aplico algún formato específico orientado al campo con el cual estoy trabajando. Entonces, y así sucesivamente yo podría hacer algunos cambios de cálculo de aplicación de fórmulas sobre tablas con los campos que inicialmente pueda tener. Una vez que yo ya tenga definido esos campos, ¿sí? Lo que hago es que podría de esta generar una tabla dinámica. Entonces una tabla dinámica, para realizar eso, tendría que irme a la opción de insertar, y en la parte superior, en el grupo tablas, tengo la alternativa de tabla dinámica. Entonces ahí existen algunos formatos que usted podría ya establecer, ¿sí? O definir o hacer uso de ella. O la otra es que yo me genere una tabla dinámica en blanco donde los cruces de las variables los haga en función de mi necesidad, no de aquellos que el Excel le recomienda podría utilizar. Entonces voy a utilizar una hoja en blanco, y al momento de utilizar una hoja en blanco va a ver que se me crea una nueva hoja, ¿sí? Entonces la tabla dinámica normalmente se genera sobre una hoja, sobre una nueva hoja. Entonces lo que se hace es que, aparte de la hoja original de datos sobre la que yo estoy trabajando, al momento de la creación de esta tabla dinámica me va a generar una nueva hoja, ¿sí? Y en esa nueva hoja se genera justamente el espacio en el cual yo puedo establecer el cruce de variables, porque una tabla dinámica lo que hace es fundamentalmente realizar cruces de variables, así como normalmente yo podría hacer con la utilización de filtros, ¿sí? Varios procedimientos de filtros para obtener un resultado deseado, o aplicar algunas funciones que permiten justamente validar ciertos campos sobre los filtros generados. En cambio acá la tabla dinámica cumple esa funcionalidad de una manera mucho más sencilla. Por eso la utilidad de la creación o la utilización de estas tablas dinámicas. Al momento que genero la tabla dinámica, el Excel le da un asistente que se encuentra en el lado derecho de la hoja, donde se detalla todos los campos que forman parte de la tabla que yo generé, ¿sí? Y en la parte inferior coloca todos los cruces que podría realizar con esas hojas, con esos datos que tengo ahí definidos. ¿Ya? Entonces, simplemente la parte de la creación de las tablas, lo que me hacen es utilizar esa información, ¿sí? Utilizar las 4 secciones con las cuales yo puedo definir una tabla, ¿sí? Esas secciones son la parte de filtros, o sea, yo puedo realizar un filtro general de toda la información que yo puedo generar a través de los datos o las variables que coloque tanto en columnas como sobre filas.
Y la de valores es aquella que me permite realizar ciertas operaciones con los datos que forman parte de esa tabla. Para seleccionar cada uno de estos campos y llevarlos a estas secciones, lo único que tengo que hacer es ubicarme en la sección donde se encuentran todos los campos que forman las tablas, ¿ya? Y irles ubicando en cada una de estas secciones, que son, reitero, la combinación de todos los cruces de variables que se realiza tanto en filas, sobre columnas y luego sobre ciertas funciones con las cuales yo podría trabajar. ¿Ya? Ahora, lo relevante de esto es que la funcionalidad del Excel no solamente le permite trabajar sobre una tabla, le permite trabajar sobre un conjunto de tablas. Yo les había indicado cuando estábamos generando la parte de la macro de que el principio fundamental es que yo tenga hojas que tengan información referente a la entidad con la cual estoy trabajando, o datos que tengan una característica común, y que luego yo vincule las diferentes hojas o los diferentes archivos a través de un campo de tal manera que yo les pueda relacionar y luego sacar esa información relevante de cada tabla o de cada archivo. Eso permite de que aquí, por ejemplo, solamente estoy trabajando con una hoja, pero si yo tuviera relacionada estas tablas o tendría relacionado estos archivos, el momento en que yo tenga esa relación, el momento que yo coloque más tablas, me va a aparecer todas las tablas con las cuales yo esté relacionado. Esa es la otra fundamentación o la otra argumentación para trabajar con el Excel de esa forma de vinculación, ¿sí? Con campos específicos en cada una de estas hojas. Entonces aquí no solamente me relaciono con una hoja, sino que puedo sacar la información de diferentes hojas o de diferentes archivos. Y anteriormente vimos la alternativa del Power Pivot, donde no solamente me permite insertar esta información de tablas relacionadas, sino que también me permite integrar tablas de otras con otras formas en las que fueron relacionadas o fueron trabajadas, y que me va a desplegar, siempre eso ya con la utilización de un complemento, ¿sí? Que le permite traer bases de datos o tablas desde otras bases de datos y realizar los cruces respectivos. Pero al menos cuando trabajamos con tablas dinámicas, el requerimiento es que para poder trabajar es que tengan relación entre todas las tablas que forman parte. Entonces, no solamente se trabaja con una tabla, sino que se puede trabajar con más tablas, pero con la característica de que se encuentren relacionadas. Bien. Entonces vamos a esta parte de acá. Entonces, una vez que tengo definidos todos los campos, ¿sí? Lo que hago es simplemente colocarlos la información, y repito, tanto en filas como en columnas, ¿sí? Entonces yo en este momento voy a hacer un cruce de vendedor por producto, ¿sí? Entonces vengo acá y coloco qué vendedor y qué productos ha realizado o ha vendido o tiene. Entonces, pero también podría ver en cantidad o en suma. Entonces, por ello el mismo dato le asocio a la parte de valores. Entonces, en la parte de valores usted puede apreciar de que hay, por ejemplo, el vendedor tiene los siguientes productos, ¿sí? Y les da un total. Pero aquí realmente se está realizando una suma de los productos que tiene. ¿Dónde le determino esa parte? Le determino en la parte de sumatoria de valores, ¿ya? ¿Cómo modifico esa cuantificación que puedo establecer en la sección suma de valores? Es simplemente ubicándome en el campo seleccionado, doy botón derecho y me da la alternativa de configuración del campo de valores, ¿sí? Ahí cuando doy ese campo, a su vez me va a desplegar información
de qué funciones le puedo asociar a esa sumatoria de valores. Y Excel ya tiene definido alguno de ellos. Por ejemplo, aquí está solamente un recuento, es decir, contabiliza cuántos productos tiene. Si usted necesita sacar una suma, podría aplicar el criterio de suma, o también podría realizar la suma o determinar el valor máximo o el valor mínimo. En fin, existen algunas alternativas que se encuentran predefinidas. En este momento, por ejemplo, yo le voy a calcular la suma para ver en valor cuánto me representa cada uno de esos productos. Acepto y obviamente en este momento no tengo valores, entonces estoy seleccionando. Cuando hablo de productos estamos hablando de cantidad. Eso implica de que lo que tendría que colocar aquí en la parte de suma de valores no es al producto, ¿sí? Sino que tendría que realizar la parte de precio. Entonces, el momento que coloco yo precio, ahí sí me suma o me determina esos valores. ¿De acuerdo? Dicen, disculpe que la interrumpa, pero no se está visualizando la demostración que nos está haciendo de la clase. No está A mí no sé a los demás compañeros. ¿Qué parte no es la que no se está visualizando? No. ¿No están visualizando? Pensé que era solo a mí. No sé a los demás compañeros. A ver, ahorita déjenme, le voy a dejar de compartir para luego volverle a compartir. Ahí me confirma por favor si están visualizando. Sí, está bien, Listen. Ahí sí. Ya se visualiza. Bien, entonces yo le había indicado de que no sé hasta qué parte estaban viendo la pantalla. ¿Vieron el cruce de las variables? No, Listen, no se veía. Pensé que era yo, pero no se veía. Bueno, voy a volver a esa parte, ¿no? Voy a quitar los valores, los cruces realizados. ¿Cómo lo hago? Simplemente es llevando cada uno de los campos a la sección superior, como lo pueden apreciar en este momento. O sea, de entrada yo tengo esta asistente para la generación de la tabla dinámica. Entonces, sobre esta tabla, sobre este asistente de tabla dinámico, les indicaba de que es donde se va a desplegar la información de todos los cruces de las variables. Entonces, el asistente me muestra de la tabla dinámica, me muestra dos secciones, una en la parte superior donde se despliega todos los campos que forman parte de la tabla dinámica con los cuales yo voy a realizar ese cruce, y en la parte inferior 4 secciones sobre las cuales se va a ir realizando los cruces. Normalmente siempre los cruces se hacen sobre lo que son la sección de columnas y la sección de filas. Adicional a eso, ese cruce de filas con columnas se puede llegar con detalle de valores. Entonces eso lo hacemos en la sección que se encuentra en la parte inferior. Si algún momento usted necesita no desplegar toda la información, sino hacerlo bajo una cierta condición, entonces utilizamos la sección de filtros. ¿Cómo genero el cruce? Entonces simplemente voy sobre cada uno de los campos y los llevo a cada una de estas secciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar, le había colocado producto en la parte de filas e inmediatamente va a reflejar todos los productos que yo tengo, que son aquellos que están definidos en la hoja de datos. Y ahí lo que hace es descentralizarlos, es decir, les clasifica sin repetidos y les identifica cuáles son aquellos datos comunes que se encuentran y son aquellos que son desplegados en esta parte. Igual situación ocurre respecto de la parte de columnas. Entonces lo que voy allá es, digamos que necesito determinar el producto por precios, ¿no? Digamos que por vendedor, ¿sí? Entonces, ¿qué productos tienen sobre qué vendedores? O puedo hacer el cruce al contrario, es decir, hago vendedores, les llevo a filas
y productos le llevo a columnas. Entonces ahí tengo los productos que se encuentran, ¿sí? Es decir, tengo qué vendedor y qué productos tengo asociado a cada uno de los vendedores. Ahora necesito ver la cantidad de productos que tiene cada vendedor, o lo que estaba haciendo en su momento, es decir, qué valor representa sobre cada uno de esos productos. Entonces lo que hago es elevar precio sobre la suma de valores, y ahí tengo los valores que tiene, pero podría ser respecto de cantidad. Entonces no me interesa valores, lo que hago es subirles a la parte superior, pero sí me interesa respecto del mismo producto. Es decir, una misma variable le puedo utilizar en diferentes secciones, excepto en columnas y filas. Es decir, o utilizo en columnas una variable o la utilizo en filas, pero no la puedo utilizar en las dos. Pero respecto de valores sí lo podría hacer. Entonces vengo y le digo por cantidad. Entonces aquí me va a contar, ¿no? Entonces, ¿cómo entendería esta tabla? Entonces, que este vendedor tiene 4 productos que son antivirus, tiene 8 auriculares y así. En definitiva, en global tendría este vendedor tendría 40 productos. El resto de información tendría sobre el resto de vendedores de esta forma, simplemente realizando este cruce de variables. Ahora, respecto de la parte de filtros, yo podría establecer, como existe algunos, le podría establecer por mes, ¿sí? Entonces vengo y pongo la parte de filtros de mes, ¿sí? Y en este momento tengo desplegado todos los de todos los meses, pero si yo hago un filtro sobre eso, veo que puedo desplegarle especificando uno de los 3 meses que por la información que tengo detallado bajo esa característica. Entonces simplemente me ubico y selecciono enero y obviamente los datos me cambian, ¿sí? Entonces esta flexión le puedo cambiar simplemente seleccionando, voy a febrero y tengo el cruce de variables con otros valores. Igual situación lo haría respecto del otro mes, ¿ya? Lo mismo podría hacer respecto de la cantidad de productos, ¿sí? Podría hacerlo. Entonces para eso yo podría, ¿sí?, colocar la parte de precio. Entonces aquí quito la parte de valores y me voy a la parte de precio, y sobre precio igual tengo la información también por filtros. La otra es que también podría volver a colocarle todos los valores y tengo esa información. Entonces de esta manera es la forma como se trabaja con tablas dinámicas. Lo relevante de todo esto es que todo está en función de la información. Entonces si la información es correcta, es aquella que simplemente acá le vamos a utilizar para realizar los diferentes cruces. Bueno, hasta aquí la parte introductoria de lo que es lo que son las tablas dinámicas. No sé si tienen, por favor, alguna pregunta.